Y eso se tradujo en una serie de expropiaciones y de controles que básicamente le impiden a la gente imaginar, pensar, hacer. Entonces, eso yo creo que está a la base ese es como el pecado original, para que me disculpe el padre Hugueto, pero ese pecado original generó un colapso en la producción agrícola y en la producción manufacturera que arrancó por ahí por el 2005-2007, mucho antes de que todos viéramos este desastre. De hecho, la producción petrolera empezó a bajar desde mucho tiempo antes. O sea, tuvo un pico en el 98. En parte también asociado a expropiaciones, porque todos los que habían firmado contratos los expropiaron 2 veces en el sector petrolero y después expropiaron a las empresas de servicios petroleros, etc. Entonces, digamos, le quitaron a los venezolanos sus derechos. En primer lugar, derechos económicos, pero claro, después, cuando uno le quitan los derechos económicos, protesta, entonces te quitan el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, y después entonces tú dices, esto no me gusta cómo está cambiando, cómo están dando, cambiemos al gobierno, entonces te quitan los derechos políticos para que no puedas cambiar al gobierno. Entonces, yo creo que a la base de este desastre está esa eliminación de derechos. Claro, esto empezó antes, pero el grueso de la sociedad no lo vio porque estuvo medio escondido por altos precios del petróleo, aunado a un altísimo endeudamiento. Entonces, los altos precios del petróleo, si caía la producción agrícola y manufacturera, no importa porque se podía importar, y la deuda le añadió al país en flujos netos entre el 2004 y el 2014 unos 125,000 millones de dólares más. Entonces, esa mezcla de cosas generó un estancamiento económico, un boom de consumo, una percepción un poco artificial de bienestar, que cuando cayó el precio del petróleo y se cerraron los mercados financieros, porque ya para ese momento con una deuda de 150,000 millones de dólares, Venezuela era el país que en términos porcentaje de exportaciones era el país más endeudado del mundo y es ahora, digamos, infinitamente el país más recontra, súper, hiper endeudado de la galaxia. Entonces se cerró el financiamiento y cayó la producción y los precios de petróleo. Entonces eso llevó a una situación donde no había materias primas, no habían insumos intermedios, no habían repuestos, no habían semillas, no había fertilizantes, no había agroquímicos. Eso llevó al colapso de la producción, eso llevó al colapso en la disponibilidad de alimentos y medicinas. Recortamos las importaciones de alimentos en 85% en el año 2016, antes de las sanciones. O sea, esto no es un tema de sanciones, esto venía de antes. Entonces, no solamente que dejamos de importar alimentos, sino que además dejamos de producir alimentos. Entonces, bueno, eso llevó a la hambruna que estamos viviendo, a la emigración, al colapso de la producción. Eso trajo consigo un colapso de la recaudación fiscal. El gobierno pasó de tener ingresos fiscales no petroleros del orden de 8,000 millones de dólares a menos de 1,000 millones de dólares. Eso llevó al financiamiento monetario, esto de la maquinita, a la hiperinflación, etc. Entonces, digamos, esas dos cosas, digamos, el pecado original escondido temporalmente, pero que después generó una crisis de divisas muy importante. Ahora, cuando algo se echa a perder, pues arreglarlo hay que tener conciencia del hecho de que si a uno se le rompe la correa del ventilador, pues el carro pues no va a tener el sistema de refrigeración funcionando y entonces el carro se recalienta. Pero si se recalienta el carro lo suficiente, pues se funde el motor, se funde y
y ese problema no se arregla con una nueva correa del ventilador, porque ya, digamos, el daño pasó a otros órganos del cuerpo, para usar una metáfora distinta. Empiezan a dejar de funcionar muchos subsistemas, por ejemplo, hace tiempo que dejamos de refinar petróleo, ahora no producimos petróleo, entonces no hay gasolina, si no hay gasolina se complica el transporte, la logística, el ir al trabajo, lo que fuera. Colapsan los sistemas de electricidad, en parte porque no estaban los repuestos ni las maquinarias para... O sea, estamos viviendo en esos sistemas de comernos la depreciación. O sea, nos comimos la depreciación de las refinerías, nos comimos la depreciación del parque eléctrico, etcétera, y entonces nos quedamos sin refinerías, sin parque eléctrico, sin agua, sin gas doméstico. Y eso lleva a una situación donde el Estado también deja de funcionar. El Estado no tiene cómo pagarle a sus militares, policías, etcétera, para que mantengan el orden público, lo que fuera. Entonces los tiene que dejar robar, los tiene que dejar, como decían en Venezuela, no me des, ponme donde haya. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Obviamente de esto hay que salir devolviéndole a los venezolanos sus derechos, hay que empoderarlos con los derechos que les permiten hacer, porque claro, un país lo construyen sus habitantes, no sus gobiernos, o sea, sus ciudadanos. 30 millones de habitantes tienen que echarle pichón al país, y para eso tienen que sentirse lo suficientemente empoderados y lo suficientemente seguros para que puedan soñar. Creo que hay que resolver la escasez de divisas. Eso tiene que ver con una estrategia petrolera distinta después de este colapso fenomenal. O sea, una de las cosas que no ha cambiado es que estamos sobre un mar de petróleo, pero digamos, ni lavamos ni prestamos la batea. No se oye, no joda. No se se oye, tengo que poner el audio. Hay problemas de audio. Bueno, ni lavamos ni prestamos la batea. En la reconstrucción no vamos a tener un peso que ponerle al sector petrolero. No vamos a tener un peso que ponerle al sector petrolero, porque en el sector petrolero tenemos quien le ponga el dinero, pero en el resto de las cosas, en la educación, en la salud, en las primeras de cambio, en la electricidad, en el agua, etcétera, vamos a necesitar recursos fiscales que no tenemos. Por lo tanto, el sector petrolero va a tener que ser abierto a la inversión privada. Vamos a necesitar reestructurar la deuda y vamos a necesitar mucho financiamiento internacional. Esos son 3 temas: petróleo, reestructuración de deuda, financiamiento internacional, que van a ser necesarios para resolver la escasez de divisas. Y va a ser necesario recuperar los servicios públicos, porque claro que sin electricidad, sin agua, sin gasolina, etcétera, el país no va a poder recuperarse. Es sorprendente que una economía que ha caído 80% y donde la demanda eléctrica ha caído dramáticamente y que tiene 35.000 megavatios de potencia instalada, hay escasez de electricidad, donde no es capaz de producir 11.000 megavatios de potencia. Entonces vamos, para hacer esto, o sea, devolverle a los venezolanos sus derechos negativos, como llaman los filósofos, pues es fácil porque, digamos, es un deseo del Estado de, me permiten el francés, de dejar de joder, pero las cosas activas son un poquito más difíciles de lograr. Los retos que tenemos por delante es reconstruir un Estado. O sea, Venezuela es un Estado fallido. Necesitamos un Estado capaz y democrático. Y para eso, obviamente, que está el tema de la seguridad del territorio. O sea, en Venezuela ya hay unas zonas que llaman, muy orwellianamente, la llaman zonas de paz, donde el Estado no entra. Hemos subcontratado
funciones de Estado a distintos grupos irregulares en distintas partes del país. Tenemos un reto de seguridad ciudadana. Estamos ahí compitiendo con Honduras porque ya El Salvador nos dejó por detrás como el país con más homicidios del mundo. Tenemos que reconstruir un sistema judicial, tenemos que reconstruir un sistema electoral, una democracia, un sistema de poderes. Todo esto tiene que llevar a una mayor efectividad gubernamental, porque necesitamos un gobierno que pueda hacer cosas, que pueda acompañar a los venezolanos mientras los venezolanos recuperan al país. Y para eso también esa mayor efectividad gubernamental tiene que venir de la mano de una menor corrupción. Creo que otro de los retos que tenemos por delante, que yo creo que es un reto que se los quiero dejar bien claro, yo creo que tenemos que recrear la sensación de ser una nación que tiene propósitos comunes, que tiene aspiraciones comunes, tiene deseos comunes, tiene una sensación de solidaridad entre sus miembros. Como dice el eslogan en el escudo americano de Pluribus Unum, ¿no? De hacer de nuestra diversidad alguna sensación de unidad nacional. Y a mí me tiene muy preocupado la agresividad, la falta de cordialidad, los insultos, el ambiente increíblemente odioso que hay en las redes sociales, incluso dentro de la oposición misma. O sea, el hate mail, los mensajes odiosos que recibimos todos los que estamos en alguna función, digamos, de opinión pública, es realmente fenomenal, y eso yo creo que refleja una ruptura de esta sensación de nación, una ruptura de esta sensación de tratar al prójimo con un mínimo de sensación de lealtad y respeto. Y eso, obviamente, uno entiende las causas, ¿no? Hay mucha frustración, hay mucha sensación de búsqueda de responsables y de culpas por lo que estamos pasando, pero eso se vuelve después un problema para la acción. O sea, una de las razones por la que los noruegos o los ticos o los uruguayos controlaron el COVID y otros países no controlan el COVID, en parte es porque hay esta sensación, bueno, yo me voy a poner una máscara porque yo tengo una responsabilidad con mis prójimos y no quiero infectarlos y no quiero propagar una enfermedad, no por mí, yo soy joven, estoy en buena salud, etcétera, pero porque soy un ciudadano responsable de mi comunidad. Esa necesidad de recrear la sensación de nación. Y quiero terminar en un tono optimista diciendo que para la recuperación uno necesita contar con activos. Y quiero decir, bueno, quiero dar una lista breve de cuáles son los activos con los que contamos para la recuperación de Venezuela. En primer lugar, somos 30 millones de personas. Somos que tenemos las experiencias que tenemos, la preparación que tenemos, etcétera. Ese es el activo con el que contamos. Es un activo que supo crear un país mucho más próspero y mucho más moderno que lo que es Venezuela hoy. O sea que lo tenemos dentro de nosotros el crear algo mucho mejor, porque ya lo hicimos una vez. Entonces creo que ese es un activo muy importante. Una cosa que no teníamos antes y que sí tenemos ahora es una diáspora. Una diáspora muy capaz, muy competente, muy importante, que tiene la ventaja, digamos, de no haber tenido 20 años de pura frustración y recorte y de luchar una guerra un poco improductiva en que los dejaran hacer y no los dejaban,
sino que pudo conectarse a las oportunidades que da el mundo, pero no del mundo de hoy, no del mundo de antes. Entonces, en Venezuela hay mucha gente que tuvo experiencias muy interesantes en la década del 90, pero que después fueron excluidas de esas experiencias y se han desconectado de los avances en el mundo. Pues nuestra diáspora no está desconectada, está conectada, y como ellos están conectados, nos conectan a todos. La diáspora puede ser un activo muy importante. Yo creo que igual como en el pasado la inmigración a Venezuela fue un activo muy importante, ahora yo creo que la diáspora va a ser un activo muy importante. Y el último activo con el que contamos, y creo que no es menor, y es un activo que lo hemos construido, nos lo hemos ganado con mucho sudor, es, yo diría, la admiración y la solidaridad del mundo. O sea, el mundo entiende a Venezuela, el mundo le preocupa a Venezuela, el mundo ha hecho cosas por Venezuela que típicamente no se hacen por otros países. Es un activo que hay que cultivar y que hay que hacer crecer, pero creo que es un activo que hoy es un activo importante con el que contamos. Déjame parar ahí y ya hablé suficiente, que empiece la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay varias preguntas para ti. La primera es, que dice lo siguiente, por Orlando Viera. Leonardo Binder, reputado profesor de ciencias políticas de UCLA, escribió en su libro Rebuilding Devastating Economics su tesis sobre la economía de rebote después de la devastación. Sabemos que Venezuela ha excedido los límites de cualquier devastación, pero ¿no cree usted que Venezuela podría convertirse en él? ¿Podría convertirse en? En uno de los que me imagino que en la pregunta de Orlando Viero, que si uno de las que se pueden recuperar después de la devastación, ¿no? Yo creo que te leo tres preguntas a la vez, porque eso quizás no. Lo completó más abajo. En el nuevo fenómeno económico de Latinoamérica al tiempo de salir del régimen. Muchas gracias. Después te pregunta Raúl Cohen, el activo más importante es la sociedad en sí mismo, que debe ser capaz de sacar a flote esta tragedia que vivimos. Y la tercera pregunta, después voy a ir de tres en tres, es qué debe hacerse con los recursos recuperados por la administración Guaidó. ¿Con cuánta transparencia hay que manejar estos fondos? Primero, yo creo que Venezuela puede rebotar, o sea, yo creo que rebotaría. Si la transición se hubiese dado en el 2016, el rebote hubiese sido mucho más rápido que ahora, porque, por ejemplo, en el 2016 no se habían destruido cosas que ahora están mucho más destruidas y que se convierten en obstáculos. Por ejemplo, el tema eléctrico es un obstáculo. Yo creo que se puede resolver lo suficiente como en un año para que no se vuelva un obstáculo, pero es un tema, ¿no? La destrucción, o sea, el problema de seguridad creo que es un obstáculo. O sea, Venezuela, tenemos que asegurarnos que en la transición el nuevo gobierno tenga la capacidad de manejar el país. Y eso, o sea, de imponer el monopolio de la fuerza. Y eso es una tarea. Es una tarea que los países que no tienen eso, pues tienen que decir adiós al turismo, pero en Venezuela también le dicen adiós a la agricultura, porque se ha vuelto un tema de demasiada inseguridad la agricultura. Entonces, el tema de seguridad yo creo que hace la cosa más lenta. Venezuela es un país que no tiene sistema financiero. O sea, el M2, toda la liquidez del sistema financiero no llega a $1.000 millones o algo así. Entonces, nos quedamos sin sistema financiero. En el año 2012, para poner una referencia,
teníamos 80.000 millones de dólares en el sistema financiero. Ahora estamos en 1.000. Entonces, eso quiere decir que va a ser una recuperación sin crédito. Entonces, claro, las empresas para arrancar van a necesitar capital de trabajo, etcétera, para poder importar. Entonces, bueno, todas esas cosas habrá que montarlas. Eso va a hacer que la recuperación sea más lenta de lo que pudiera haber sido. Pero bueno, pero es lo que es. Entonces, yo sí creo que puede haber un rebote. Yo creo que el rebote en términos porcentuales va a ser fenomenal. Porque si tú caíste 80%, si creces 80%, no llegaste a donde saliste, ¿no? Para crecer, para llegar a donde saliste, tienes que crecer 500%. ¿Okay? Entonces, creo que vamos a tener las tasas de crecimiento más altas nunca vistas, pero va a demorar, va a demorar. No sé si los que estamos en esta llamada vamos a ver a Venezuela con los ingresos per cápita que conocimos. Pero como he dicho en otras ocasiones, para los jóvenes, ellos no la vieron, no importa. Para los jóvenes cada día va a ser mejor, van a estar construyendo su país, su futuro. Nosotros somos los que nos vamos a estar diciendo, bueno, pero no estamos, o sea, no tenemos los niveles de prosperidad y desarrollo que alguna vez conocimos. Pero it is what it is, como dicen en inglés. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, la última pregunta me la recuerdo, que es la de los activos. Mira, si algo ha pasado con el gobierno de Guaidó es que ha decidido no tocar ningún activo. Entonces, básicamente ha habido poquísima utilización de primero, los recursos. La administración Guaidó ha logrado quitarle recursos a Maduro y más o menos congelarlos. Pero tiene disponibilidad prácticamente de nada, o sea, creo que son 20 millones de dólares. Pero, entonces, digamos, la plata que está en Inglaterra, el oro que está en Inglaterra, ese no lo tiene Maduro, pero no se ha tocado. Y los dineros no se han tocado. De modo que yo no me preocuparía del mal manejo. Me preocuparía un poco más de la falta de uso, ¿no? Y eso se debe en parte porque dentro del acuerdo de transición se puso una cláusula diciendo que no van a usar dinero. Y eso es un problema porque en Venezuela, y esto es parte de la debilidad de la nación, entre hacer algo y temer que te acusen de corrupto y no hacer nada, pecamos a menudo de no hacer nada. Entonces, la coalición que está, digamos, en la Asamblea Nacional decidió no hacer nada, básicamente, decidieron no hacer nada, o sea, hacer poquito, esta cosita para darle al COVID y demás, pero esencialmente decidieron no hacer nada por el temor de que si hacemos algo, de pronto alguien se va a robar y después un dinero y después va a salir en primera plana y vamos a quedar todos mal, embarrados, mejor no hacemos nada. Haciendo nada no se construye país. Haciendo nada no se construye país. Entonces, ese es el asunto. En todo caso, los activos que hay, de nuevo, son básicamente congelados, el depósito en el banco portugués, el dinero que está en la Reserva Federal, etc. Ahí hay poquísimo dinero. Yo en algún momento sabía del tema, ya llevo bastantes meses distraído de ese tema, pero yo diría esa es mi síntesis central. Vamos a tener que tolerar que hagamos cosas imperfectamente y no solamente preocuparnos de que si hacemos algo mal nos cae el mundo encima. La pregunta del medio, ¿me la puedes repetir?
Sí, cómo no. La pregunta del medio que te hizo Raúl Cohen es la siguiente. El activo más importante es la sociedad en sí mismo, que debe ser capaz de sacar a flote esta tragedia que vivimos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y una sociedad son dos cosas. Son sus individuos, pero también son los vínculos. Los vínculos entre esos individuos. Por eso me preocupa esta actitud increíblemente hostil que se ha generado un poco por el hecho de que esto se ha demorado tanto y tanto y tanto y ha llevado a tanta frustración y a tanto dolor, que se ha dañado un poco, yo creo que el tejido social, esta sensación de pertenencia a un colectivo, a una nación. Yo creo que ese es un reto que tenemos que pensar. Y yo creo que tenemos que exigir de cierto líder de opinión un cierto comportamiento que no lo veo. Bueno, quizás la siguiente pregunta que te hace puede referirse a eso. La hace Lorenzo Lara Carrero. Dice lo siguiente: el hate mail mencionado por Ricardo ha sido analizado profesionalmente. ¿Cuánto es espontáneo? ¿Cuánto es fabricado, propiciado por pequeños grupos interesados? O sea, no soy un experto en la materia, me encantaría que Lorenzo nos diga, pero me interesaría mucho saber porque hay, o sea, está ocurriendo algo en la, digamos, en la interpretación del mundo que se está haciendo popular en Venezuela. Uno es que nos hemos vuelto extremos maniqueístas. Aquí hay el mal, que es el chavismo, y está el bien, que está del otro lado, y cuyo líder es Trump. Entonces, los demócratas son comunistas. Todo el mundo que no esté en la extrema derecha es un enemigo. Se presentan cosas, por ejemplo, o sea, yo creo que pueden ser, o sea, pueden haber bots y trolls y esto y lo otro, pero también está Panam Post. ¿Ok? Y Panam Post no es, o sea, y no le hemos caído encima a Panam Post a decir que lo que dijo de Leopoldo López Gil y demás es desinformación. Y es destrucción de lo que es un gran éxito para Venezuela, que es que la Unión Europea haya tomado una decisión más dura que la que había tomado hasta ese entonces, y es un éxito político que haya sido logrado con tantos votos. Bueno, eso es destrucción, ¿ok? Y no es solamente, digamos, bots en Twitter, pero lo quiero dar como un ejemplo. Pero bueno. Bueno, voy con las tres preguntas siguientes. Cira Romero pregunta: reconociendo la calidad de la diáspora venezolana, ¿cómo visualiza Ricardo la operacionalización de la contribución y relacionamiento de esa diáspora con la reconstrucción? Después, Pedro Carmona pregunta: Ricardo, ¿cuál es tu visión sobre el modelo de reconstrucción del sector petrolero venezolano al producir un cambio? Y la tercera pregunta te la hace Jorge Roy: ¿cree usted que el petróleo seguirá siendo la locomotora del desarrollo? ¿Qué vocación económica distinta al petróleo visualiza para construir una nueva economía no rentista? Esas son las tres preguntas, que hay muchas más después. Bueno, excelente. En primer lugar, he tenido la fortuna de trabajar en países con diáspora y haber hecho, y una de mis líneas de investigación es el estudio de la diáspora. Tenemos varios trabajos sobre el tema. Tengo un paper sobre la diáspora en Albania,
pero ayudamos al gobierno de Albania a crear el Ministerio de la Diáspora, ayudamos al gobierno de Sri Lanka con el tema de la diáspora, estamos ayudando ahora al gobierno de Etiopía con el tema de la diáspora. La diáspora no, su sola existencia es un activo potencial. Los países que tienen diáspora comercian mucho más con los países donde está la diáspora. Invierten mucho más con los países donde está la diáspora. Están más vinculados profesionalmente, académicamente con los países donde está la diáspora. Mucha gente de la diáspora termina retirándose, jubilándose, teniendo una casa, etcétera, en el país de origen. De modo que los vínculos entre la diáspora y el país son múltiples. En muchos de los países donde yo trabajo, los ministros, los funcionarios altos, etcétera, estuvieron por una parte de su vida en la diáspora. Eso es lo que los hizo súper atractivos para el gobierno. Entonces, la diáspora es un activo en potencia. En el caso, por ejemplo, de Albania, pues la diáspora siente una cierta lealtad por su país. En el caso de Sri Lanka, una parte de la diáspora fueron los tamiles, que fueron los que perdieron la guerra civil entre los sinhaleses y los tamiles. Entonces, y de hecho la diáspora estaba financiando a los tamiles durante la guerra civil. Entonces, reconstruir una sensación de lealtad es más complicado. Nosotros creo que tenemos que, déjenme ponerlo de otra forma, la lealtad que siente la diáspora hacia el país y la lealtad o el orgullo que siente el país con respecto a su diáspora son un elemento importante. En el caso de Marruecos, ellos tienen una diáspora importante en Francia. Argelia tiene una diáspora importante en Francia, pero los argelinos odian a los que se fueron del país y los marroquíes no. Entonces, Marruecos le saca mucho más jugo a su diáspora que Argelia. Entonces, por eso me parece muy importante cultivar esa relación fraternal con la diáspora. Es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo. O sea, en Albania inventamos una cosa donde hay un evento anual y donde se hace un reconocimiento a los albaneses que tuvieron éxito afuera para decirles, estamos orgullosos de tu éxito, y solamente ese reconocimiento hace que esa persona sienta una obligación hacia su país, de abrirle puertas a la gente, de hacer cosas por la gente, etc. Entonces, yo creo mucho en la diáspora. Tomás Páez ha estado haciendo estudios sobre la diáspora venezolana. Nosotros hemos estado tratando de hacer estudios usando la data que en Facebook, y es sorprendente la cantidad de venezolanos que hay y el nivel educativo de inserción laboral. O sea, comparado con la diáspora albanesa o la diáspora etíope o la diáspora de Sri Lanka, o sea, tenemos un lujo de diáspora. O sea, hay una diferencia entre estar fuera del país y estar muerto. Los que se fueron del país existen, no han desaparecido, están ahí. Es un activo potencial. Con respecto al petróleo, voy a empezar con la última pregunta, para después ir a la de Pedro, porque la última pregunta es más general. Yo creo que si se cumple el plan diseñado por Juan Sabo y Emilio Figueredo, Emilio Pacheco, Emilio Pacheco, de llegar a 3 millones de barriles, ponte en el 2028. Sería un éxito fenomenal. Sería un éxito fenomenal. Si llegamos a 3 millones de barriles por ahí por el 2028, 3 millones de barriles era lo que producíamos cuando yo nací. ¿Okay? Y en esa época éramos 7 millones de habitantes. En términos per cápita,
1/5 de la producción de cuando yo nací. O sea que llegar a esos niveles no va a implicar de producción de petróleo, no va a implicar llegar a los mismos niveles de producción per cápita, y además que ese petróleo va a ser mucho más costoso de producir que el petróleo del campo costanero Bolívar en el lago de Maracaibo. Quiere decir que el país que queremos reconstruir no, o sea, va a ser un país chiquitico y pobre si depende solamente de un éxito petrolero fenomenal. El país va a necesitar mucho más que petróleo. Y creo que con las tecnologías que hay hoy, el país podría ser una tremenda potencia agrícola. El país mostró que tenía una enorme capacidad en las TICs, en las tecnologías de información y comunicación. De hecho, es increíble cómo o sea, esa es una diáspora a la que le está yendo bien, que son todos estos ingenieros de sistemas graduados de la Simón Bolívar, etcétera, y que fueron contratados inmediatamente por, o sea, hay una escasez en el mundo de ingenieros de este tipo. Creo que tenemos una diáspora importante ahí, y yo creo que vamos a volver a tener una capacidad de... Teníamos tremendas oficinas de ingeniería. Y creo que el mundo va a ir hacia una exportación de servicios mucho más importante. Ahora que sabemos que se puede trabajar desde la casa y se puede trabajar por Zoom, todo lo que se puede hacer desde la casa se puede hacer desde el exterior. Entonces, bueno, yo creo que viene una internacionalización muy grande del comercio en tareas. Creo que eso va a abrir muchas oportunidades en la recuperación. Y ya las están abriendo. O sea, Ana Julia, mi esposa, dirige 2 pequeños periódicos, uno en Boston y uno en Washington, y mucho del trabajo editorial y demás se hace en Caracas. De modo que de eso creo que va a haber muchas más oportunidades. Venezuela es un país bellísimo, el turismo va a ser una oportunidad. Es un país que tenía una capacidad manufacturera mucho más grande que la que tiene. De modo que yo creo que el país hay que pensarlo en todas sus oportunidades, y hay que desarrollar todas esas oportunidades. Pero obviamente el país arranca con unos niveles de endeudamiento fenomenales y va a arrancar con unas necesidades de endeudamiento grandes adicionales. La deuda vieja habrá que reducirla dramáticamente para poder tolerar la deuda nueva. Y claro, el petróleo va a ser la garantía de que vamos a tener la capacidad de financiar la recuperación. Para eso, yo creo que no hay que ponerse demasiado creativo. Ya tenemos experiencias en Colombia, en Brasil, en México, en Noruega, etcétera, en distintas partes del mundo, de cómo se genera un sistema que permita la inversión privada en el petróleo y que maximice la captura de la renta. Como me gusta decir, aquí hay un trade-off entre dejar dinero en la mesa y dejar dinero en el subsuelo. Venezuela, por no dejar dinero en la mesa, dejó todo el petróleo en el subsuelo. Vamos a necesitar tener un sistema que permita sacar el petróleo del subsuelo, pero que nos permita capturar el máximo de la renta posible, y eso se logra con una agencia nacional de hidrocarburos que sea la administradora del activo, y con un sistema de contratos que permita que los que van a desarrollar el petróleo tengan la capacidad de levantar el capital en los mercados financieros para poder invertirlo en el país. Mientras más creíbles seamos y mientras mejor sea nuestro ecosistema de superficie, más productivo va a ser sacar ese petróleo, menores van a ser los costos, menores van a ser los riesgos, menor va a ser la tasa de descuento que le pongan los inversionistas a esos flujos de caja, y más van a estar dispuestos a pagar
por el privilegio de producir en Venezuela. Entonces es muy importante crear ese ecosistema productivo en la superficie y crear el marco creíble legal para que entonces sí le podamos sacar el máximo jugo al petróleo. Porque si tenemos un ecosistema arriba desastroso y además el gobierno no es creíble, pues los únicos que van a invertir en Venezuela son los que esperan ganarse una fortuna, quiere decir que van a pagar muy poco por el privilegio de estar en Venezuela. Ese yo creo que es el reto que tenemos que lograr, es el reto que tenemos por delante. Bueno, Ricardo, sigo con las preguntas, son infinitas, pero bueno, cada una más interesante que la otra. Te escribe Víctor Álvarez. Saludos, Ricardo, excelente reflexión. A propósito del rebote, se plantea una recuperación de la demanda de petróleo que llevará los precios por encima de $100 el barril. Es un escenario de un gobierno de reconstrucción nacional que levante la producción del petróleo por encima de los 3 millones de barriles diarios. Cómo evitar que se reediten las patologías del rentismo y cómo hacer viable un fondo de estabilización macroeconómico para ahorrar e invertir parte de la renta y cómo armonizar la transformación de la cultura rentista que espera seguir viviendo de capturar una parte del ingreso petrolero por una nueva cultura tributaria a través de la cual se exprese los valores de la corresponsabilidad y solidaridad. La siguiente pregunta dice lo siguiente: electricidad y telecomunicaciones son factores claves para la reconstrucción. Ello requiere sin duda inversión extranjera. ¿Cuáles factores atraerían tal inversión? Primero, hay que modificar el marco legal, pero además las tarifas para recuperar inversión serán claves en un país depauperado. ¿Cómo se balancearían esos elementos? Y la tercera es la siguiente, hecha por Ignacio Benavides. ¿Por qué no consideraste el petróleo un activo para la recuperación? Es cierto que la infraestructura está mermada o destruida, pero existe el talento interno y en la diáspora y puede ser un elemento fundamental del rebote. Yo, siendo optimista, lo hubiese incluido en la lista de los activos para la recuperación, dando su importancia dentro de los componentes del PIB. Esas son las 3 preguntas siguientes. Recuérdamelas brevemente. La primera era... La primera es la que hizo Víctor Álvarez, que es a propósito de la recuperación con base al aumento de precio y qué se puede hacer para evitar el rentismo. Ya, listo. Si se debe establecerle un fondo. Sí, no, ya. Ok. Nada más la última es electricidad y telecomunicaciones. Sí. Y la del medio era... y la tercera era, ¿por qué no consideraste el petróleo como un activo para la recuperación? Sí. Hablando de la diáspora y toda la gente que de experiencia y conocimiento en esa materia. Mira, en primer lugar, sí, obviamente, digamos, todo el plan país tiene un elemento muy importante de la recuperación del petróleo y, como dije, o sea, el plan de Emilio Pacheco y Juan Sabo es la base. O sea, está explicando por qué es la base de la recuperación. No solamente la confianza en ese plan es lo que nos va a permitir financiar la recuperación, porque eso es como nuestro colateral para movilizar los recursos para la recuperación. No es ese el dinero que nos va a permitir recuperarnos, pero esa es la garantía al dinero que nos va a permitir recuperarnos. O sea, que, digamos, lo debía haber puesto en la lámina, pero está muy de lleno en la estrategia. Creo que es un activo fundamental. Y como bien decía, o sea, el activo fundamental, lo que ha demostrado el chavismo es que el petróleo lo sacan personas y que la destrucción o sea, el haber perdido a las 20.000 gente del petróleo, bueno, destruyó a la organización y estamos viendo las consecuencias. De modo que definitivamente el petróleo es un activo en la recuperación, pero para sacar el jugo a ese petróleo vamos a necesitar... de hecho, cuando estaba diciendo antes que un ecosistema en la superficie que haga ese petróleo, haga la actividad petrolera eficiente,
eso involucra a mucha gente. Eso involucra, o sea, en Estados Unidos o en el mundo, las grandes empresas petroleras son como planificadores financieros. Ellos no hacen nada. No perforan, no producen, no transportan. Ellos no hacen nada. Todo eso está subcontratado. De modo que, y los que vayan a invertir a Venezuela van a invertir porque van a ver un conjunto de empresas que ellos pueden subcontratar para que le hagan las cosas. ¿Okay? De modo que hay mucha gente que se preocupa, bueno, el capital nacional, el capital extranjero. Aquí, o sea, si se genera esta industria, esa industria genera un ecosistema. Antes todo eso estaba como dentro de PDVSA. Pero en la nueva estructura va a haber enormes oportunidades de hacer cosas para muchos venezolanos. Y es una fortuna el que no solamente tengamos el petróleo, sino que tengamos petroleros bien entrenados y capacitados. Creo que para ellos les va a ir muy bien en la recuperación. Con respecto al futuro de los precios del petróleo y demás, yo personalmente no creo que vamos a ver el barril del petróleo encima de $100 por más de 15 minutos. Me puedo imaginar una situación de disrupción temporal de la oferta o algo que pase, pero lo que yo creo que hemos aprendido post-2014 es que Estados Unidos tiene una oferta petrolera muy elástica a los precios, que responde muy, muy rápidamente a los precios, porque, y además, no solamente que responde mucho, sino que responde súper rápido a los precios. Estados Unidos, desde el 2016 al 2020, estaba metiendo 1,3 millones de barriles adicionales de petróleo por año. ¿Okay? En este momento va a bajar la producción como en 2 millones de barriles, probablemente para este año. O sea, cuando caen los precios, los tipos dejan de perforar. Cuando suben los precios, los tipos perforan. Eso hace que la oferta de petróleo sea mucho más elástica de lo que era antes. Y por eso es que si viene un aumento en la demanda, para empezar, que Arabia Saudita, que había anunciado que iba a ir a full capacidad a 12 millones y medio de barriles, pues tuvo que echarse para atrás y anunciar que iba a 7 millones y medio de barriles. Arabia Saudita puede volver a 12 millones y medio de barriles. Y eso es lo que va a querer hacer. Si se recupera la demanda de petróleo, ellos van a querer recuperar su participación de mercado y van a echar para atrás todos los recortes de producción. Y van a querer hacerlo antes de volver a cometer el error que cometieron en post-2014 de dejar que Estados Unidos expanda la oferta, sea el que supla la demanda adicional. Por lo tanto, yo no creo mucho en escenarios de altos precios del petróleo. Yo escribí un paper sobre el Fondo de Estabilización Petrolera, escribí un paper teórico estando en Oxford en el año 90, y después me pidió Miguelito Rodríguez que trabajara en el diseño del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Cuando salí del gobierno trabajé en el Fondo de Estabilización Petrolera de Colombia. Después trabajé como Chief Economist del BID, trabajé en la Constitución ecuatoriana, donde creamos a nivel constitucional un fondo de estabilización petrolera. Y después, como Correa cambió la Constitución, eso murió, él se agarró todo el dinero y ahora Ecuador está en el desastre en el que está, en parte debido a eso. Y trabajé en el Fondo de Estabilización Petrolera de Kazajstán, que lo creamos en el 2004, y que ese fondo hoy tiene 80.000 millones de dólares, que si pensamos que Kazajstán tiene más o menos la mitad de la población de Venezuela y la mitad del petróleo que producía Venezuela, es como que nosotros tuviéramos 160.000 millones de dólares en el fondo. Y a pesar de eso, pues el país tuvo, o sea, si hubiésemos hecho eso nosotros en el 2004 con el
el boom petrolero, deberíamos haber salido ahí con mucho ahorro. De modo que estoy muy sensibilizado al tema. Lo que creo que nos va a ser complicado ahorrar mucho dinero en el fondo es que vamos a tener unas necesidades de inversión fenomenales. O sea, vamos a estar en una situación donde cada dólar adicional va a tener una tasa de retorno mucho más alta si le invertimos en recuperar la infraestructura del país que si la ponemos en el exterior. Entonces creo que nuestro apetito por ahorro financiero va a estar muy mermado por las necesidades de la reconstrucción. Y me queda electricidad y telecomunicaciones. Mira, el tema de las telecomunicaciones yo creo que es un puro tema regulatorio. Yo creo que ahí hay oportunidades de crecimiento fenomenales. O sea, la CanTV y Digitel y Telcel generaron un parque de telecomunicaciones fenomenal sin el Estado y sin un solo peso del gobierno. Después, en el 2007, expropiaron, o sea, se compraron a CanTV y pusieron un marco regulatorio imposible y Venezuela se quedó súper retrasada en materia de Internet. Pero yo creo que ese tema, yo creo que es barato resolverlo porque no es dinero de gobierno y un buen marco regulatorio hace que esa cosa camine fenomenalmente y tengo, además que no solamente que camine fenomenalmente, sino que tiene enormes beneficios que aportarle al país. Y además creo que va a ser una herramienta fundamental en la mejora del sistema educativo, porque nos va a permitir empoderar a los maestros y a los profesores con herramientas de enseñanza que hoy no tienen y que van potencialmente mejorar enormemente la calidad educativa. Pero para eso tenemos que incorporar a todos al mundo digital y creo que eso se puede hacer. Lo he visto y lo estoy viendo en muchos lados. El tema de la electricidad es más complicado porque es parte de esta enfermedad venezolana de quererlo regalar todo, ¿no? Y entonces uno cae en este círculo vicioso en el que como la electricidad vale cero, la empresa no tiene flujo de caja con el cual mantener la calidad del servicio y hacer las inversiones necesarias y levantar el financiamiento necesario. Entonces no se hacen las inversiones, se deteriora la calidad del servicio y para un servicio de esta calidad, ¿cómo es que le vas a subir el precio? Entonces, nosotros tenemos que salirnos de ese callejón sin salida. Yo la única forma que me imagino salir de ese callejón sin salida es con un periodo de algo así como 3 años en los cuales el gobierno recupera el servicio. Y el gobierno recupera el servicio, le sube los precios y privatiza después. Es un poquito complicado vender un activo que el gobierno que produce un producto que hay que regalar. Eso no nadie puede invertir en una industria así. Y esa es una industria que va a requerir mucha inversión. Y yo creo que va a haber una enorme posibilidades de inversión. Pero, de hecho, mira, en Albania, por ejemplo, la electricidad pasó de ser un problema productivo y de ser un problema financiero para el Estado a ser una fuente de crecimiento y una fuente de competitividad internacional. De modo que estas cosas se pueden resolver, toman, no son instantáneas,
Tenemos, uno de los activos que contamos es que, bueno, en teoría tenemos 35.000 megavatios de potencia instalada. Tenemos más energía en el Guri que la que podemos transmitir. Bueno, entonces, o sea, está claro que inversiones en transmisión tendrían un retorno muy elevado. Eso podría ser una concesión. Eso se puede hacer sin dinero del Estado y podríamos conectar una línea adicional del Guri a Maracaibo, que puede ser en transmisión directa, que no pierde potencia con la distancia, etcétera. Yo me puedo imaginar grandes cosas, pero para llegar allá, creo que tenemos que pensar que va a haber que hacer inversiones del orden de 3 o 5 mil millones de dólares para recuperar la producción eléctrica. Estás en mute. Emilio, estás en mute. Las tres preguntas siguientes son: la primera, por Claudia Valladares Olaizola, que dice: ¿cuál sería el plan del doctor Hausmann para la recuperación del sector empresarial y emprendedor frente a la incertidumbre del día D y las aplicaciones de las sanciones, el overcompliance y su repercusión sobre todos los sectores? Después de una pregunta de Gladys Rodríguez: sabemos que el contrario es capaz de cualquier cosa y la oposición, líderes y población han implementado prácticamente todo. ¿Qué cree que hace falta hacer? Y la tercera pregunta la hace Andrés Eduardo Figueredo. Dice: buenas tardes, profesor Hausmann. Gracias por su tiempo y compartir su idea. Quisiera entender un poco la perspectiva que tiene sobre la impresión de dólares por parte del FED como mecanismo para calmar las crisis financieras, como la crisis de 2008 y la actual crisis causada por la pandemia. Esto, sumado a la reducción obvia del PIB por la pandemia, ha aumentado la relación debt-GDP ratio. ¿Cómo afectará esta métrica en la confianza del dólar y su papel protagónico como reserva de valor y mecanismo de transacción? Y concretamente respecto a la recuperación de Venezuela, ¿piensa que el endeudamiento en dólares o con el Fondo Monetario Internacional es la única salida si estamos sobre un mar de oro y petróleo? ¿Qué tan ilógico es ofrecer un PEG parcial a bienes tangibles para generar confianza en un nuevo Bolívar y mantener cierta soberanía sobre la política monetaria de nuestra nación? Disculpen los preámbulos y larga pregunta. Mira, la única que no anoté fue la del medio. La primera es del sector privado, la del medio era... Sabemos que el contrario, es decir, es capaz de cualquier cosa, el gobierno, ¿no? Okay. Y la oposición, líderes y población han implementado prácticamente todo. ¿Qué cree usted que falta por hacer? Sí. Perfecto. Entendamos, ok, empecemos por lo del sector privado. Las sanciones están teniendo un impacto sobre el sector privado hoy. Las sanciones están ahí para generar el cambio de régimen. De modo que yo me imagino que si estamos hablando de la recuperación de Venezuela es después del cambio de régimen, y después del cambio de régimen, en vez de sanciones, tendríamos más bien ayuda. Me consta que, digamos, Estados Unidos había desarrollado un plan con varios miles de millones de dólares para ayudarnos en la recuperación. Sería ilógico pensar que van a haber simultáneamente sanciones y ayuda. En la recuperación creo que no van a haber sanciones. La principal sanción al sector privado no son las de overcompliance, sino son las del sistema chavista que tenemos. Y para eso trabajamos liderado por José Ignacio Hernández en esta ley que llamamos la ley Omnibus, que hizo una revisión de todas las formas como el marco regulatorio chavista le quitó los derechos a los venezolanos. Y la idea de esa ley es que esa es una sola ley. José Ignacio la llamó Omnibus, porque los omnibuses se paran en varias estaciones. Esta es una ley que se para en muchas otras leyes para cambiarlas.
de modo que después de todos esos cambios genera un marco de libertades económicas en el país. Yo creo que el principal problema del sector privado venezolano es la falta de protección de su libertad económica, y esa hay que recrearla cambiando todo el marco regulatorio que nos dejó 20 años de chavismo. Encima de eso, yo creo que, y esto un poco se mezcla con la pregunta si realmente hay que ir al Fondo Monetario a pedir dinero, etc. El sector privado tiene una muy limitada acceso a divisas, y en Venezuela hace falta divisas para comprar maquinaria, hace falta divisas para comprar materias primas, insumos intermedios, repuestos, etcétera. Y para que la recuperación sea más rápida, el sector privado tiene que poder comprar esas cosas a crédito, y en Venezuela no hay crédito. Entonces creo que esos son los retos que tenemos por delante. Cuando estaba todavía digamos, de representante, de gobernador ante el BID, tuve varias reuniones para trabajar en la solución de este tema, de generar una línea de 10 a 15 mil millones de dólares para financiar las necesidades de capital, de insumos intermedios, materias primas, etcétera, del sector privado venezolano. Donde iba a participar el Tesoro, el IFC, el BID Invest, etc. De modo que yo creo que esas serían los obstáculos importantes en la post-transición. Creo que hay una metáfora un poco terrible, pero la voy a usar igual porque puede ser memorable. Los aliados, Estados Unidos e Inglaterra, hicieron 1.680 bombardeos de Francia para liberarla. Y en esos 1.680 bombardeos de Francia murieron un par de decenas de miles de personas. O sea, la liberación de Francia no se hizo sin daño a Francia. No sé si la liberación de Venezuela se puede hacer sin daño a Venezuela. Creo que estas sanciones, comparadas con el bombardeo a Francia, son infinitamente más humanas. Pero yo creo que el hecho de que no hayan tenido la efectividad que algunos hubiésemos deseado, te da una idea de cuán comprometidos con quedarse en el poder están estos señores, y cuán poco le importa el daño que su presencia pueda hacer. Con respecto a la pregunta de la transición, la verdad que me declaro ignorante. O sea, no tengo credenciales profesionales ni experiencia en regime change, ¿no? En cambios de régimen. Creo que en todas estas cosas siempre terminan en una negociación. Al fin y al cabo, el fin de la guerra con Japón y el fin de la guerra con Alemania terminó el último día en una negociación. Y la gente negocia su rendición o negocia lo que sea, un armisticio, lo que sea, porque está mejor cediendo el poder que quedándose en el poder. Y para eso, como no le puedes hacer grandes promesas sobre su futuro, y creo que es parte de, digamos, la razón por la cual las negociaciones en este momento, las negociaciones no funcionan, que lo único que hay sobre la mesa para negociar son las sanciones. Maduro no tiene nada no hay nada que tenga Guaidó que Maduro quiera. O sea, en una negociación tú le tienes que garantizar a la persona que estaría mejor
con el acuerdo que sin el acuerdo. Bueno, una forma que esté mejor con el acuerdo que sin el acuerdo es decir, bueno, si no estás de acuerdo, te pego un tiro. Entonces, bueno, firmo. Como decía, ¿cómo se llama? El patrón del mal, plata o plomo. O sea, entonces, la gente negocia porque le pones presión. Bueno, y le pones la presión que puedes, digamos, políticamente negociar. Y las sanciones personales, individuales, las sanciones. O sea, una de las razones por la que en Venezuela se le permitió, se unificó el tipo de cambio y se le permitió al sector privado importar más libremente, es por las sanciones. Porque si no te hubiesen puesto a decirle, dígame qué es lo que usted necesita y yo se lo compro. Y esta empresa manejada por militares le hace la importación, como manejaban a Cargill y a Polar hasta enero del 2019. Entonces, las sanciones también permitieron que este gobierno sea obligado a darle más libertad al sector privado. Pero las sanciones es parte de este mecanismo de tratar de poner presión máxima. Y la verdad que, bueno, yo en enero, ya ni me acuerdo cuándo, fue enero del 2018, enero del 2019, escribí esta columna D-Day Venezuela, donde abogué a favor de una intervención militar bajo la idea de que no tenemos que ir ni a las Naciones Unidas ni nada, porque es una decisión soberana del presidente legítimo Guaidó, que pida la asistencia internacional para restablecer el orden, como lo han hecho muchos países como una decisión soberana. Pero el mundo no está en esa, el mundo no ha querido. Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones por los demás. Pero como mis padres son sobrevivientes del Holocausto, mi mamá nació en Bélgica, a mi mamá la liberaron en septiembre del 44 unos soldados canadienses que fueron los que tomaron Bélgica, y ella se acordaba el día que llegaron los soldados a liberarla como el día más feliz de su vida, porque ella estaba escondida en una familia católica en el sur de Bélgica y llevaba más de un año sin ver a su familia, y para ella eso representaba volver a unir a la familia, esto, lo otro. De modo que eso, la liberación para ella fue algo fenomenal. Yo creo que a mucha gente cuando hablan de intervención militar piensan en lo terrible. Yo me acuerdo que para mi mamá siempre fue un día de gran liberación. Pero de nuevo, eso no está en este momento sobre la mesa porque no hay quien ponga en la fuerza. Así que me declaro ignorante en el tema. Sobre el tema monetario, yo creo que todos los países van a salir de esta crisis con niveles de endeudamiento mucho más elevados. Lo importante no es tanto mirar la relación deuda-producto, sino mirar la relación intereses de deuda-producto. Porque un poco lo que tiene, o sea, la forma como estas cosas ocurren en América Latina y terminan en crisis en América Latina es que los gobiernos se endeudan, tratan de emitir más deuda que la que quiere el mercado, las tasas de interés suben. Si suben las tasas de interés, se meten en este círculo vicioso donde mientras más tratan de pedir prestado, más suben las tasas de interés, pero como las tasas de interés las tienen que pagar sobre la deuda que ya tienen, entonces más sube el déficit, más suben las necesidades de financiamiento, más suben las tasas de interés y terminan en una crisis de deuda como acaba de ocurrir en Argentina. Eso no es para nada lo que está pasando en Estados Unidos. La tasa de interés del bono a 10 años está en 0,6%. Nominal. Si tú le restas la inflación, es una tasa de interés real negativa. Entonces, si tú te estás endeudando a tasas de interés reales negativas, tener 100% de deuda como porcentaje del PIB no te cuesta nada. ¿Okay? Entonces, no te genera las dinámicas argentinas. Yo creo que
pensar que la lógica argentina se repite en Estados Unidos no es adecuado. En Estados Unidos en este momento hay más riesgo de deflación que riesgo de inflación, a pesar de que hay grandes disrupciones de la oferta. Las cadenas de valor están muy interrumpidas y eso debería haber llevado a más inflación de la que estamos observando. De modo que yo no creo en un escenario catastrófico que llevaría a algo en Estados Unidos. Y además que el dólar, o sea, la cotización del dólar es con respecto a otras monedas. Bueno, el euro está en la misma, con una política monetaria igualmente expansiva, etcétera, de modo que está aumentando la oferta de dólares, está aumentando la oferta de euros también. Y por cierto, también no hay que preocupar, esto es temas más monetarios, pero la pregunta era más monetarista. Hay que preguntarse, todo este dinero que está creando la Reserva Federal, que son como 4 trillones de dólares, ese dinero se está multiplicando y se está prestando porque hay una expansión del crédito bancario, o ese dinero en cierto sentido está regresando a la Reserva Federal como encajes excedentes del sistema financiero. Bueno, esto segundo es lo que está pasando. O sea, los bancos están muy cautos, ven que hay una recesión, no quieren estar dando mucho crédito, el crédito que dan lo están dando garantizado por el Estado. Entonces, no veo la dinámica inflacionaria como riesgo. Ahora, ¿por qué hay que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional si tenemos petróleo? Bueno, porque en primer lugar, está totalmente y claramente demostrado que el petróleo en el subsuelo no es un colateral. ¿Okay? Porque Venezuela lleva varios millones de años con el petróleo en el subsuelo y Maduro no ha podido pedir prestado contra él. El petróleo en el subsuelo no es un colateral, porque tienes todos los riesgos de transformar el petróleo en el subsuelo en un flujo de caja. El petróleo en el subsuelo no es un colateral. Si algo, el petróleo en el subsuelo será un colateral para el Fondo Monetario, pero los mercados están desaparecidos porque tienes un sobreendeudamiento total. Entonces, Venezuela no tiene alternativa. Venezuela no puede ir al mercado a pedir prestado porque no hay mercado. O sea, no hay mercado que nos preste. No hay, ni va a haber. Ni va a haber porque vamos a estar en medio de una default, un default desordenado. En ese default desordenado, si tú tratas de levantar fondos, la gente a la que no le has pagado va a tratar de congelarte esos fondos. Entonces, nosotros no tenemos cómo endeudarnos. Vamos a tener primero que reestructurar la deuda y eso nos va a tomar un buen tiempo. Y en el interín necesitamos dinero para la reconstrucción y no va a salir del petróleo porque el petróleo no nos va a dar dinero. El petróleo va a necesitar dinero para su recuperación. Entonces, esa recuperación la vamos a tener que financiar y el financiamiento de esa recuperación va a tener que venir de la mano del Fondo Monetario. ¿Por qué el Fondo Monetario y no otra gente? Bueno, por la misma razón que en este momento con la crisis del COVID, la única institución que existe es el Fondo Monetario. O sea, el BID dijo que ponía sobre la mesa 3.000 millones de dólares. El Banco Mundial dijo que ponía sobre la mesa 14.000 millones de dólares. Y el Fondo Monetario dijo que ponía sobre la mesa 1 millón de millones de dólares. O sea, es 300 veces más grande que el BID. ¿Ok? Es 70 veces más grande que el Banco Mundial. Entonces, la única institución que tiene la capacidad financiera, si nosotros le sacamos 2.000 millones de dólares al año al BID, eso es un éxito fenomenal. No creo que lo puedan hacer. Si nosotros le sacamos 1.500 millones de dólares al Banco Mundial, sería otro éxito fenomenal. Nosotros sacarle 50, 60 mil millones de dólares al Fondo Monetario es posible. Entonces, it's the only game in town, como dicen en francés. Esa es la realidad. Y entonces, esta idea de hacer un PEG
yo creo que el problema de Venezuela no es el PEG del tipo de cambio. Ese no es el problema de Venezuela. El problema de Venezuela va a ser la enorme escasez de divisas, las necesidades de divisas que va a requerir la recuperación. Venezuela era una economía, o sea, Venezuela en el año 2012 importó algo así como 70.000 millones de dólares. Yo creo que la recuperación va a requerir tener la capacidad de importar por lo menos 30 y tantos mil millones de dólares. Bueno, nosotros estaremos produciendo nada en petróleo. O sea, vamos a tener unas necesidades de financiamiento gigantescas. Creo que parte de ellas van a venir indirectamente por la inversión directa extranjera real. O sea, creo que una de las cosas que habrá que estimular, y creo que va a pasar, si generamos, o sea, la confianza adecuada, Venezuela va a tener una enorme necesidad de private equity, ¿no? ¿Por qué? Porque Venezuela tiene empresas potencialmente buenas, pronto sobrevivieron con buenos dueños, etcétera, pero sin capital. Sin capital y sin sistema bancario. El sistema bancario tampoco le va a querer prestar a empresas que no tienen capital. Entonces, creo que esas empresas van a tener que abrir su capital. En Venezuela no hay bolsa de valores, eso añade complejidades enormes. Entonces, creo que va a ser private equity. Y ese private equity va a estar buscando invertir en empresas, pero no saben manejarse en Venezuela y no saben manejar las cosas en Venezuela. Creo que va a ser una oportunidad para los empresarios venezolanos de capitalizar sus empresas compartiendo la propiedad. Y creo que eso va a ser parte de los dólares. Creo que parte van a venir en torno a programas de privatización, pero como les dije, de pronto le podemos sacar 60.000 millones de dólares al fondo, pero vamos a necesitar 30.000 millones de dólares al año en importaciones, mínimo. Y eso va a requerir este dinero y todo el dinero adicional que consigamos. Entonces no veo cómo no ir al fondo. No ir al fondo implicaría una recuperación infinitamente más lenta. Estás en mute, en mute, estás en mute, como dicen en España. Ahora sí. Sí, ahora sí, es que estaba en el... Déjenme ver las preguntas. Nos quedan 30 minutos y tengo que escoger un poco las preguntas porque si no, no vamos a llegar. Hay una pregunta, y hay muchas preguntas, pero hay una pregunta bien interesante que hace Francisco Sananes, que es... estoy regresando para atrás. Primero tengo la de Adán Celis. Los industriales, ganaderos, agricultores, en general todos los sectores transformadores de la economía, venimos de 20 años de políticas económicas devastadoras, por lo tanto estamos en una posición muy desventajosa para poder en un tiempo entrar a competir libremente con productos importados. Además de que no contamos con electricidad, combustible, gas, etc. Y no podemos tampoco dejar de un lado cerca de 250.000 venezolanos que dependen su ingreso por lo menos del sector industrial. Proponemos una tregua a la eliminación total de los aranceles para permitir a estos sectores recuperarse y también que se tomen las medidas necesarias para que podamos contar con servicios públicos eficientes que nos permitan en condiciones equitativas. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Después, Pedro Pablo Alcántara se refiere... Sananes, ¿me ibas a decir? ¿Quién? Francisco Sananes, habías dicho. Francisco Sananes primero, sí. En cuanto a la política industrial, apuesta a sectores o condiciones generales para ver cuáles surgen. Tu trabajo de diversificación sobre la base de capacidades de sectores cercanos aplicaría. Y la tercera pregunta de este lote es la que hace Pedro Pablo Alcántara sobre la situación Cristalex-Citco y sobre la Comisión Integrada para Recuperar Activos Congelados en Estados Unidos. Fueron denuncias que fueron pasadas por el personaje que llaman el Gocho, ¿no? Esas son las tres preguntas que te quería hacer. Ahora voy a ver las demás para sortearlas. Quizás acortemos los lapsos de respuesta para yo poder pasar las demás preguntas, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, en la primera pregunta de Adán Celis, yo creo que Venezuela no puede arrancar la recuperación con una apertura comercial muy grande. En parte porque
la disponibilidad de divisas va a hacer que el tipo de cambio real tienda a apreciarse, o sea, va a estar un poco distorsionado por la ayuda, y por eso no creo que el libre comercio sería un libre comercio distorsionado por la ayuda. Creo que el país va a necesitar mandar las señales a los productores nacionales, especialmente en el agro, pero también en manufactura, de que retornen a sus empresas a recuperarlas y a ponerlas a producir. Yo creo que eso es una señal fuerte que hay que dar. Porque estoy de acuerdo que sin electricidad, sin seguridad, etcétera, y además con un tipo de cambio real distorsionado por el hecho que vamos a estar recibiendo ayuda financiera, eso puede llevar a que la gente abandone cosas que vamos a necesitar. O sea, yo creo que Venezuela debería pensar que creo que estamos en un par de cientos de miles de hectáreas sembradas. Venezuela tiene que ir a 10 millones de hectáreas sembradas, y de aquí a allá hay que mandarle la señal a los productores de que Venezuela tiene un gran futuro agrícola y que ya iremos mejorando la eficiencia del sector, pero no lo vamos a arrancar poniendo a competir desde el principio sin aranceles. De hecho, en el sector agrícola eso no lo hace nadie, pero lo mismo en el sector industrial. Por lo que creo que, digamos, vamos a tener que... yo no creo que yo creo que vamos a llegar al libre comercio en varios años, pero no es parte de la recuperación inicial. En cuanto a política industrial, a mí me gusta decir muy sencillamente que la política tiene que ser tan transversal, o sea, unos la llaman transversales y otros las llaman verticales. O sea, transversal es una que impacta a todo el mundo, y las verticales son las que impactan a un sector en particular. Yo creo que la política industrial tiene que ser tan transversal como sea posible y tan vertical como sea necesaria. Pero todos los países tienen políticas verticales porque cada sector tiene especificidades y tiene necesidades de regulatorias, de bienes públicos, etcétera, que son específicas. Y creo que, digamos, un buen sistema tiene tanto políticas transversales como políticas verticales. Sobre el tema de Cristalex, Citgo, o sea, entendamos el asunto. O sea, en Venezuela tiene 100.000 demandas. 100.000 demandas. Y a cualquiera puede ir a un juez y decirle, mire, este señor firmó aquí de que me iba a pagar un dinero y no me lo pagó. Así que usted ordénele a que me pague. Y eso lo consiguen todos, y eso ya lo consiguió Cristalex. O sea, el juez dijo, ordénele que le paguen. Entonces dice, bueno, ok, pero no me paga. Entonces, ¿por qué usted no le quita un activo y me lo da? Entonces, nosotros desafortunadamente perdimos la protección que tenía PDVSA con respecto al fisco, porque perdimos el tema este de que lo que llaman en latín el alter ego. O sea, de que el argumento de que PDVSA era una persona jurídica distinta al gobierno de Venezuela, que siempre se había, de hecho, hay infinito precedente de eso, no solamente con respecto a PDVSA, sino con respecto a miles de empresas del Estado alrededor del mundo. Este juez finalmente decidió que los vínculos entre PDVSA y el gobierno son demasiado estrechos y que PDVSA es sencillamente un ente del gobierno. Y que como ese tiene un activo en Estados Unidos y como ese gobierno no le pagó a este señor, pues liquide el activo y páguele.
esa es la situación. Y ese es el momento judicial en el que estamos. Y la razón por la que eso no pasa es porque la administración Trump prohibió que toquen el activo. Entonces, el caso Cristalex, igual que el caso del bono 2020, etcétera, están detenidos, no. O sea, el bono 2020 es distinto, pero el bono 2020 estamos argumentando ante el juez que ese bono fue inconstitucional. Pero en el caso de Cristalex, ya la orden judicial de que salió y lo que está protegiendo a Citgo es las medidas de la administración. Bueno, siguiendo las preguntas, Gabriel Reyes ya te hace una pregunta, pero ya creo que está contestada. ¿Cuál es la perspectiva sobre la gestión actual de Citgo y las amenazas legales que penden sobre ella? Después hay una pregunta de David Liqueri. Como bien comenta Ricardo, la diáspora venezolana, que representa más de 5 millones de venezolanos, es un activo importante. Sin embargo, la situación de los migrantes en los países receptores vecinos, en los que residen alrededor de 3 millones de venezolanos, Colombia, Perú y Ecuador, es muy precaria. Los niveles de desempleo son altos y muy pocos tienen la posibilidad de ejercer su profesión. El capital humano de esta diáspora venezolana se está perdiendo. El valor del activo de esta diáspora está decreciendo con los años. Esa es la pregunta. Después una pregunta de Mibelia Acevedo. Todo hace suponer que la transición política en Venezuela no es proyecto que se logrará en lo inmediato. Entre tanto, persiste el régimen autoritario. ¿Cómo proyectar a mediano y largo la administración de activos recuperados dentro de un esquema de administración paralelo que por razones atinentes a su naturaleza difícilmente puede incorporar pesos y contrapesos, los check and balance necesarios para evitar manejos irregulares? Y Carlos Gómez Llarena pregunta, ¿qué objetivos y medidas consideras que deberían adoptarse sobre nuestro sistema educativo a sus varios niveles para apoyar nuestra reconstrucción como sociedad y país? Ok. Bueno, David pregunta sobre la diáspora venezolana en países vecinos. O sea, no sé por qué ahora estaba en mute, pero David pregunta sobre la diáspora en los países vecinos. Quiero arrancar por decir que hay el nivel de sufrimiento humano de una parte de la diáspora venezolana es infinito. O sea, lo vemos en las caminatas, etcétera, los que murieron por frío atravesando el páramo ese para llegar a Bucaramanga, en fin. El nivel de sufrimiento es infinito y nos debe llevar a todos los sentimientos de solidaridad posibles. Creo que los países se distinguen en qué tan inteligentes son en usar el capital humano que les viene. Hay una razón por la cual los médicos venezolanos se dan a Chile y a España y no a otros lados. Y es porque en Chile y España hay un mecanismo para que puedan llegar a ejercer. Pero en los demás países esos caminos no están. Y esos demás países tienen más necesidades de médicos que Chile o España. De modo que hay diferencias muy grandes en la inteligencia que tienen los países en absorber el capital humano que les llega. Pero esto del COVID, pues el COVID siempre le pega más a la gente más vulnerable en una sociedad, y la gente más vulnerable en una sociedad son los refugiados recién llegados. Entonces, el nivel de sufrimiento allá es realmente fenomenal. Por eso es que hubo esta reunión reciente de donantes para tratar de ayudar a organizaciones que puedan prestar servicios y apoyo a la diáspora venezolana. Lo que muestra Facebook es que, o sea, obviamente los más pobres terminaron yendo a Colombia, Ecuador y Perú.
a medida que uno se aleja de Venezuela, sube el nivel de educación de la diáspora. O sea, que es como la gente se fue hasta donde le alcanzó el dinero, pues. Y los que pudieron llegar a Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, etcétera, Panamá, en general han sido, su perfil sociodemográfico es de gente de mayor calificación. Al final, el impacto de la diáspora no es per cápita. El impacto de la diáspora es típicamente dominado por la gente de más capacidad intelectual, más capacidad profesional, más capacidad económica. Porque los vínculos tienden a estar dominados por temas de comercio, temas de inversión, temas de relacionamiento profesional. Por ejemplo, hay un libro muy bueno de una profesora de Berkeley que se llama Annalise Saxenian. El libro se llama The New Argonauts y echa el cuento de Taiwán, de India, de Israel, etcétera, donde documenta el rol de la diáspora en la creación de los sectores que terminaron siendo líderes en esos países. Pero de nuevo, no era per cápita, sino eran gente que podía conectar las nuevas oportunidades tecnológicas y de negocio con las oportunidades del país. Una vez hice un estudio de los call centers en Marruecos y lo que salió es que la gente que tenía call centers los tenía porque tenía un primo en París que le consiguió el contrato. Y el primo en París jugaba un rol en conectar las oportunidades del país con las necesidades del mercado mundial. Entonces yo creo que los tiros de la diáspora van por ahí. Hay alguna parte de esa diáspora que de pronto está perdiendo algo de capital humano. Yo he encontrado, hice un viaje como hace un año a Argentina y Chile, y en todos, o sea, llegaba al hotel, el botones del hotel era venezolano, la que me atendió en recepción era venezolana, el mesonero del hotel era venezolano. Me fui a un restaurante, el jefe de servicio era venezolano. Yo creo que están, si se quiere, pasando trabajo, muchos de ellos, pero los vi con mucha ambición y con mucha capacidad de acción y con mucha organización social. O sea, habían creado comunidad para tener un colegio venezolano, para ayudar a los venezolanos que están llegando a insertarse a sus hijos en el colegio, etc. Quedé muy impresionado. O sea, me invitaron a darles una charla, había, no sé, en Chile, en Santiago de Chile, 200 venezolanos se aparecieron. O sea, veo mucha energía, mucha capacidad, o sea, mucho talento. O sea, me los he encontrado en todos lados, en Arabia Saudita, en Monterrey, y muy comprometidos y muy, bueno, en Houston, o sea, es una diáspora muy grande y muy emocionalmente invertida en Venezuela. Y muchos de ellos con desempeños profesionales que yo creo que van a abrir puertas, y sobre el tema, me pasé demasiado tiempo respondiendo. Yo creo que en esta transición política, la pregunta era, en esta transición política vamos a tener activos, de pronto va a ser más a mediano plazo, ¿cómo podemos hacer que
si no tenemos sistemas de checks and balances para evitar malos manejos de ese dinero. Yo creo que eso no es difícil, pero tenemos que entender que estamos en una guerra. Entonces, los malos manejos los están haciendo todos los días el enemigo. Y nosotros hemos decidido no manejar, porque si manejamos pueden haber malos manejos. Yo creo que ahí hay una asimetría fundamental. Ellos pueden actuar inconsultamente, nosotros todo lo tenemos que consultar a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional se reúne una vez a la semana, y la Asamblea Nacional puede nombrar un contralor, el contralor puede vigilar, etc. Yo no creo que el problema esté ahí. Yo creo que el problema también es que llevamos demasiado tiempo en la oposición, con demasiada poca experiencia haciendo cosas. Y casi que no nos creemos que somos gobierno. Bueno. Y los gobiernos de pronto pueden tener manejos irregulares. Y en materia de educación, mira, parte de la razón por la que necesitamos dinero es porque creo que el salario diario en Venezuela está en 6 céntimos de dólar. De pronto los maestros ganan 10 céntimos de dólar al día. Nosotros tenemos que reconstruir un Estado, y eso va a ser más caro que el Estado que vamos a heredar, donde la gente dejó de enseñar porque de eso no puede vivir y tienen que vivir. Y muchos se han ido, y muchos se han ido de la profesión. Entonces creo que la reconstrucción de la educación va a ser uno de los grandes retos, y por eso creo que toda la ayuda tecnológica que podamos hacer para empoderar a esos maestros y hacer que puedan mejorar la calidad de lo que hacen va a ser central. Pero creo que ahí yo le pondría todo el dinero del mundo. O sea, en República Dominicana pasaron una ley diciendo que el 4% del PIB tiene que ir a la educación. En Costa Rica creo que es el 7% del PIB. Nosotros vamos a tener que tener muchos puntos del PIB en educación. Y bueno, y vamos a necesitar atraer a los recursos humanos y a los buenos recursos humanos con unos salarios que vamos a tener todos que pagar. Entonces, como me gusta decir, prefiero educación gratis que gasolina gratis, ¿no? Los precios relativos van a tener que reflejar nuestros valores. Bueno, como ya nos quedan sino 15 minutos, voy a tratar de escoger algunas de las preguntas. William Dávila pregunta que si el impacto del dinero proveniente del narcotráfico y negocio en oro puede compensar caída de ingresos para el régimen usurpador. Egle Blanco te hace 2 preguntas, te voy a leer la segunda. Pregunta de Egle, es en referencia a la necesidad de reconstruir con prioridad las instituciones públicas que han sido destruidas en estos 20 años y con la inclusión de gran número de miembros de las Fuerzas Armadas para dirigir la economía, la seguridad, el petróleo, la alimentación, etcétera, deteriorando los procesos de toma de decisiones necesarias y el abandono de la capacitación para el manejo de la cosa pública. ¿Qué piensa que hay que hacer en ese sentido? Y después tengo otra pregunta que estoy viendo aquí, que es Omar Lugo. En el pasado, muchos análisis de entorno se equivocaron porque los autores confunden desideratum, wannabe y posición política con las evidencias. ¿Cree Ricardo Hausmann posible un cambio político estructural en el corto plazo? ¿No seguiremos más bien en esta catatumba de chavismo forever? Bueno, perfecto. La primera pregunta de William Dávila, yo creo que el oro creo que el oro y las drogas son unas cosas que permiten a ciertos grupos criminales mantener el poder. No creo que le da mucho
espacio del gobierno para financiar la educación, mejorar la infraestructura. O sea, mantiene la coalición en el poder. Creo que resuelve un problema político, pero no le resuelve el problema financiero al Estado. Esa sería mi lectura. Me pareció interesante que la Unión Europea haya aprobado esta resolución, esta sanción al oro de sangre, que era una petición del gobierno de Guaidó. Me parece importante. O sea que el oro también tiene que ir por los caminos verdes, pero me parece que es más, digamos, para que el ELN, la FARC, la Guardia Nacional, etcétera, no joda tanto y tenga su tente en pie. Pero no resuelve el problema de financiamiento del Estado. Creo que no es una fuente de fortaleza para el Estado. Yo creo que la recuperación de las instituciones que mencionaba Egle es central. Por eso en mi lista de cosas, de tareas que había que hacer, lo mencioné. O sea, nosotros tenemos un Estado fallido y el Estado es un sistema donde cuando no funciona un pedazo del sistema, no funciona el resto del sistema. Y esas cosas son complicadas de arreglar porque nunca ves bien los beneficios de lo que estás haciendo porque, o sea, un sistema, le sabe de presupuesto y de finanzas y de hacienda, bueno, para que los organismos, o sea, todo el sistema presupuestario murió con la hiperinflación. O sea, si no tienes moneda estable, no tienes forma de presupuestar, no tienes forma de controlar el gasto. Un bolívar en enero y un bolívar en diciembre son dos bolívares radicalmente distintos. En fin, hay mucho institucional que recuperar y, como bien decía, básicamente las Fuerzas Armadas se tomaron el Estado como una forma de vida y van a tener que regresar a sus cuarteles en buena medida. Va a ser un gran reto. O sea, y Lomar hace la pregunta si vamos a tener chavismo forever. Yo creo que esta es una pelea y estamos como en el round, no sé si estamos en el round 10 o en el round 12 o el round 15. No sé cuántos rounds tiene esta pelea. Estamos súper golpeados, pero los otros también están súper golpeados. Y el que gana la pelea no es el que esté, no depende tanto de cuán golpeado estás, sino si estás menos golpeado que el otro. Entonces, creo que el periodo que viene es un periodo muy complicado para ellos porque se le han cerrado muchas puertas. Lograr mantener al Estado medio operativo va a ser un reto importante. Vimos esta cosa con este PRAN en Petare, donde sacaron a Prane de la cárcel para ver si, y entonces se fueron los colectivos. O sea, se está viendo las costuras de cómo el orden público es una mezcla de planes colectivos y otras organizaciones criminales mezclados con el DGCIN, el FAES, etcétera. Esa coalición tiene que vivir y no veo cómo la mantienen. Entonces, están debilitados, pero estoy de acuerdo contigo que el asunto no es predecir qué es lo que va a pasar, sino tumbarlo. Pero bueno, bueno, yo creo que Ricardo, hemos usado mucho de tu tiempo. Voy a hacer una última pregunta que la hace Luis Inestrosa, que cómo puede evitarse que lo que le suceda a Zimbabue y en qué manera se puede recibir la cooperación internacional para que efectivamente el proceso se pueda orientar hacia una solución de país. Y con eso cerramos y estamos muy agradecidos por el tiempo que nos has dado y por lo importante de tus preguntas.
Sí, o sea, el escenario Zimbabue es muy cercano a mi corazón porque el que probablemente sea el líder del partido de oposición en esta próxima decisión que tomen internamente fue alumno mío. Eh, el, lo que pasó en Zimbabue en el 2008, por ahí 2009, es que hicieron un gobierno de coalición, le dieron el gabinete económico a la oposición. La oposición dolarizó, estabilizó, abrió, recibió mucha ayuda financiera y a las próximas elecciones perdieron y volvieron los malos al poder después de haber recibido mucha ayuda internacional. Me imagino que eso es lo que quieres decir con el caso Zimbabue, porque en lo demás somos muy parecidos a Zimbabue. O sea, un país que estaba más o menos bien por ahí por el 95, al gobierno se le dio por expropiar y repartirse las cosas, etcétera. Eso generó una emigración masiva, una desinversión masiva. Eso produjo un colapso económico de más o menos el 50% del PIB, un poco menos. Eso llevó a la hiperinflación, etcétera. Y, o sea que tiene muchos elementos parecidos a nosotros. Y están los chavistas en el poder todavía. Y ahora en una situación de vuelta desastrosa. Entonces, bueno, ese es un escenario posible, una transición fallida es un escenario posible. Y bueno, hay que... yo sueño con la idea de que los venezolanos han tenido una experiencia tan traumática que se dirán de esta agua no vuelvo a beber. Y, o sea, tiene que haber algún aprendizaje social, tiene que haber una narrativa de qué fue lo que nos pasó. Cómo es que pasamos de ser un país más o menos próspero a ser este desastre. Y bueno, eso debería llevar, o sea, supuestamente la experiencia de la hiperinflación en Alemania llevó a que los alemanes tengan la política más monetaria más conservadora de la galaxia. Bueno, intuiciones muy conservadoras en materia macroeconómica. Yo creo que algún aprendizaje así tenemos que tener, o sea, que la próxima vez que nos digan aquí lo que hace falta es nacionalizar esto o nacionalizar lo otro, expropiar esto o que el malo de la película es la empresa privada o muchas cosas que fueron, digamos, el discurso dominante y que llevó a este desastre. Muchas de esas cosas tienen que pasar a ser los tabúes del futuro. O sea, las cosas que no vamos a volver a hacer en el futuro. Bueno, mil gracias a todos por esta oportunidad. Me encantaron sus preguntas y la conversación. Espero que no sea la última. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo. Me has visto que hay una audiencia muy grande. Quedaron muchas preguntas sin contestar, pero las que contestaste creo que entusiasmó a la gente y que realmente tenemos una perspectiva mucho más clara hoy de la que teníamos antes de escucharte. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Okay.